Era un martes cualquiera. Las redes estaban tranquilas, hasta que de repente el comunicado apareció en la web de Apple. Una frase corta, directa, imposible de creer. Apple dejará de fabricar sus propios procesadores. En cuestión de minutos, el caos se desató. Los foros ardían, los analistas no daban crédito, y medio internet pensaba que era una broma, pero no lo era. Los chips M1, M2, M3, M4 quedaban oficialmente en el pasado, y los nuevos Mac volvían a llevar dentro un viejo conocido Intel Inside. El futuro que Apple había construido con tanto control se desmoronaba. De repente, todo lo que hacía únicos a los Mac, su rendimiento, su eficiencia, su silencio, empezaba a tambalearse. Y el mundo de la tecnología por primera vez en años se preguntaba si Apple acaba de cometer su mayor error. Hoy en Tecnobarretina te voy a llevar a esa realidad alternativa, donde Apple decidió retroceder en el tiempo y cambiar el curso de su propia historia. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale bien fuerte al botón de me gusta. Soy Robert y esto es la Tecnobarretina. La historia de Apple y sus procesadores es en realidad una historia de rupturas y renacimientos. Un viaje que empezó mucho antes del M1, mucho antes que los Mac fueran silenciosos y ultra rápidos. A finales de los años 90, Apple usaba procesadores PowerPC, fabricados junto a IBM y Motorola. Steve Jobs defendía aquella arquitectura con orgullo. Eran distintos, más eficientes que los chips Intel de aquel entonces, y simbolizaban la idea que siempre tuvo Apple: hacer las cosas a su manera. Pero los años pasaban y mientras el mundo del PC avanzaba a toda velocidad, los PowerPC empezaron a quedarse atrás. Los Mac eran potentes, sí, pero cada año se calentaban más y se retrasaban más. En 2005, Steve Jobs subió al escenario con una sonrisa tensa y dijo algo que nadie esperaba oír. Sí, Apple se pasa a Intel, y con eso cambió la historia. Durante más de una década, Intel se convirtió en el corazón de cada Mac. Sus procesadores permitieron que los ordenadores de Apple fueran más rápidos, más compatibles y más fáciles de fabricar. Era una relación de convivencia, pero no de amor, porque mientras Intel se quedaba estancada en sus propios ciclos de producción, Apple soñaba con algo más. Soñaba con su chip propio, hecho a su medida, tan eficiente como el de un iPhone, pero lo bastante potente para mover un Mac. Hubo rumores que Apple había mirado también a AMD, incluso se bajaron prototipos con sus chips, pero al final no encajaba con la filosofía de diseño de Cupertino. Apple quería control absoluto, desde el transistor hasta el sistema operativo. Y entonces llegó 2020. En plena pandemia, sin público, sin aplausos, Tim Cook anunció algo que Steve Jobs probablemente habría amado ver. Hoy comienza una nueva era para el Mac, el chip M1, procesador diseñado por Apple, basado en la arquitectura ARM, capaz de superar a Intel y AMD en rendimiento por vatio y de unir en un mismo ecosistema al iPhone, al iPad y al Mac. Silencioso, rápido, frío. El M1 no solo cambió los Mac, marcó el regreso de Apple a lo que siempre quiso ser. Una empresa que no depende de nadie. Una que diseña no solo el producto, sino el corazón que lo hace latir. Ahora imagina que todo cambia de golpe. Un martes por la mañana, sin previo aviso, Apple publica una nota de prensa con una frase que deja helado al mundo tecnológico. Apple volverá a colaborar con Intel para sus próximos ordenadores Mac. El silencio dura apenas unos segundos y después llega el caos. Las redes se inundan de memes, los foros arden y los ingenieros de TSMC probablemente se atragantan con el café. El sueño del chip propio se acaba. En cuestión de meses, los nuevos Mac llegan a las tiendas. MacBook Pro Thermal Edition 2026. Más gruesos, más calientes y con ventiladores que suenan como si despegaran hacia Marte. La batería ya no dura todo el día. El cargador vuelve a ser inseparable del usuario, como en los viejos tiempos. macOS empieza a sufrir.
el sistema tiene que adaptarse otra vez a la arquitectura x86. Las apps dejan de aprovechar la magia del chip ARM y los desarrolladores reviven sus peores pesadillas. ¿Otra transición? ¿En serio? Las promesas de eficiencia energética se desvanecen. El famoso rendimiento por vatio se convierte en una broma interna entre youtubers y técnicos. Y mientras tanto, los precios siguen igual, o incluso suben, porque si algo no cambia nunca, es la etiqueta que Apple pone en la caja. De repente, todo lo que hacía especial a un Mac, la ligereza, el silencio, la integración total con iPhone y iPad empieza a desmoronarse. Los usuarios notan que algo se ha perdido, aunque no sepan exactamente qué. Y Apple, la empresa que durante años presumió de control absoluto, se ve otra vez dependiendo de otros para fabricar el corazón de sus productos. Una jugada que no solo rompería su ecosistema, sino también la confianza de millones de usuarios que creyeron que el futuro era Apple Silicon. Pero el caos no se detendría en Cupertino. Cuando Apple se mueve, el mundo tecnológico tiembla. El anuncio de su regreso a Intel provocaría un auténtico terremoto industrial. En Taiwán, TSMC, la empresa que fabrica los chips M-Series, perdería a uno de sus clientes más importantes. Miles de ingenieros que durante años perfeccionaron cada nanómetro del silicio de Apple verían cómo todo ese trabajo se detiene de golpe. Las cadenas de producción quedarían en pausa, los planes de expansión se congelarían y los inversores empezarían a preguntarse ¿qué está pasando con el futuro del chip ARM? Mientras tanto, en otras partes del mundo las risas resonarían. Qualcomm, AMD y Nvidia se frotarían las manos. Los rivales que llevaban años intentando alcanzar a Apple por fin verían una oportunidad. Portátiles con chips ARM, híbridos con IA integrada, todos listos para ocupar el trono que Apple habría dejado vacío. Y lo más curioso es que el daño más grande no sería técnico, sino filosófico. Porque de repente el famoso ecosistema Apple dejaría de tener sentido. Un iPhone con chip A19, un iPad con M4 y un Mac con Intel. Tres mundos que antes hablaban el mismo idioma, ahora se mirarían sin entenderse. Las conexiones instantáneas, las apps universales, la IA compartida, todo roto. Como si Tesla anunciaría que vuelve a usar motores de gasolina por nostalgia. Una sola decisión bastaría para romper la sincronía perfecta que Apple tardó décadas en construir. Y el sonido de esa ruptura se escucharía en todo el mundo tecnológico. Y aquí viene lo peor. Los primeros en notarlo seríamos nosotros, los usuarios. El Mac volvería a calentarse como en los viejos tiempos. Los ventiladores sonarían más que nunca y la batería duraría la mitad. Esa sensación de que todo está perfectamente sincronizado, el sistema, las apps, el chip, se perdería por completo. Los desarrolladores tendrían que volver a adaptar sus programas, aparecerían incompatibilidades y los usuarios empezarían a preguntar ¿por qué mi Mac nuevo va peor que el antiguo? Apple, por supuesto, intentaría venderlo como algo nostálgico. Nuevo MacBook Pro, potencia clásica con el chip Intel Core X Ultra Max. Sonaría bien en el anuncio, con luces, música épica y caras sonrientes. Pero detrás de esa fachada sabríamos la verdad. No es una innovación, es un paso atrás. Y además un paso atrás de más de 2.000 euros. Podría pasar algo así. Sinceramente, muy difícil. Apple ha inventado tanto en sus chips que sería casi como volver a los tiempos del iPhone con teclado físico.
Hoy en día, la compañía destina miles de millones a investigación. Tiene equipos enteros diseñando arquitecturas personalizadas y laboratorios donde ya están probando los chips que saldrán dentro de varios años. De hecho, se rumorea que ya tienen hojas de ruta hasta el M10, y eso sin contar los prototipos que jamás veremos. Pero si algo hemos aprendido del mundo tecnológico es esto: nunca digas nunca, porque si un día aparece un Mac con un Intel Core 2028 Edition grabado en la tapa, prometo organizarle un funeral aquí en Tecnobarretina, con velas, música triste y una última frase: aquí yace la era del silencio perfecto. Hola barretineros, hoy quiero contarte cómo puedes unirte a la comunidad de la Barretina de Robert y disfrutar de ventajas exclusivas que no encontrarás en ningún otro canal. Si te apasiona la tecnología, las curiosidades y las historias que compartimos aquí, ahora puedes apoyarme directamente y desbloquear recompensas exclusivas solo para ti. En este momento tenemos dos niveles de membresía. Nivel 1. Mini Barretina. El primer nivel es Mini Barretina, por solo 2,99 € al mes. Recibirás insignias de fidelidad junto a tu nombre para que todos sepan que eres parte de la familia. Emojis exclusivos de la Barretina para usar en comentarios y directos. Prioridad a la hora de responder tus comentarios. Acceso anticipado a los vídeos nuevos antes que nadie. Con este nivel ya formas parte del corazón de la comunidad. Nivel 2. Barretina épica. Si quieres ir un paso más allá, está la Barretina épica. Aquí, además de todo lo anterior, tendrás encuestas exclusivas para decidir próximos temas del canal, contacto directo conmigo en redes sociales, acceso a mi servidor privado de Discord para miembros, donde podrás consultarme sobre tecnología, cámaras, Macs y mucho más. Grupo de chat exclusivo para miembros en WhatsApp. Este nivel es para quienes quieren vivir el canal desde dentro y tener voz en lo que creamos juntos. Y recuerda, tu apoyo es lo que hace posible que este proyecto siga creciendo. ¿Y cómo unirte? Muy fácil. Haz clic en el botón Unirme, elige tu nivel y empieza a disfrutar de todas estas ventajas desde hoy mismo. Gracias por apoyar este proyecto y seguimos con el video. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasaría si Apple dejara de fabricar sus chips? ¿Sería el fin de una era o una locura necesaria? Déjame en los comentarios. Si te gusta imaginar futuros imposibles, pero técnicamente posibles, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo de Tecnobarretina.